No se ve muy bien, pero no es muy grande, pero en la presentación del día de hoy vamos a hablar un poco sobre las leyes, por qué es importante entender del derecho en tecnología médica, por qué todo el mundo tiene que saber leyes a fin de cuentas. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué tengo que saber de leyes? ¿Por qué los profesionales de la salud tienen que saber de leyes? La respuesta que siempre me da mi estudiante es que, profesor, yo no soy abogado, yo tampoco, soy tecnólogo médico, pero tengo que saber de leyes. Para estar aquí hay leyes, para tener internet hay leyes, para ir a la universidad hay leyes, para que usted después se pueda casar, leyes que permitan uniones. Hay compromisos que tienen que ser de las leyes. Hay cosas que si usted no cumple la ley se sanciona. Por eso es súper importante saber del derecho. ¿Por qué? Porque como personas nosotros vivimos en comunidades. Desde tiempos muy remotos hemos vivido en comunidades y nos organizamos. Las comunidades se organizan y llegan a ciertos acuerdos que dicen que debemos proteger ciertas cosas. Pueden ser ideas, lugares, algún objeto o personas. Desde tiempos muy remotos se hacía este tipo de cosas y se sancionaba a quienes trataban de dañarlas. Por ejemplo, la piedra sagrada, o que a los faraones no se les podía mirar a los ojos porque se les da las penas del infierno, por ejemplo. Desde tiempos muy remotos ya empezamos a generar diferentes normas como comunidades y llegamos a ciertos acuerdos y teníamos que sancionarlo. Bueno, todos estos objetos, personas, ideas que consideramos valiosas van a depender de diferentes factores, culturales, religiosos. En algunos casos las leyes están muy sometidas por la religión. ¿Se acuerdan que en tiempo Chile está antes del siglo XX, la iglesia todavía está unida con el Estado, por ejemplo? En otros países todavía sigue la religión con las leyes. También parte del sector económico, etc. Y todas estas cositas valiosas que nosotros que nosotros consideramos valiosas y vamos a proteger, se llaman bienes jurídicos en el lenguaje del derecho. Existen diferentes tipos de bienes jurídicos. La vida es el bien jurídico más importante en la mayoría de las constituciones. Está en los primeros artículos de las constituciones, por ejemplo, en la constitución de nosotros. También hay otros tipos de bienes jurídicos, por ejemplo, la familia, la salud, que es lo que a nosotros nos compete, el medio ambiente, el patrimonio, la propiedad privada. Y en un Estado de derecho, es el rol del Estado proteger estas cositas valiosas, estos bienes jurídicos, y sancionar a quienes atenten contra ellos. Para que no se acuerden o no saben lo que es un Estado de Derecho, el Estado de Derecho es una modalidad que vive un país a través de las leyes, en donde se organiza. En este caso tenemos un presidente de la República, tenemos un parlamento, tenemos un tribunal, tenemos un ministerio público. O sea, es, como en palabras simples, un país vive en modalidad de leyes. Y aquí tenemos este ejemplo de este paraguas enorme, ¿ya? Que este paraguas enorme es el Estado. Y debajo tiene el deber de proteger esta gran carretera. Y nosotros estamos debajo de eso. O sea, el Estado es quien nos protege a todos nosotros, porque nosotros como personas, los objetos, y todos somos bienes jurídicos. Bueno, si metemos toda esta cosita a una licuadora, podríamos decir, la protección, las cosas valiosas y las sanciones, generamos leyes. Y un conjunto de leyes en muchos países, por ejemplo en Chile, en España, en Perú, Latinoamérica, generamos códigos. Ahora, hay que marcar la diferencia entre las leyes y el conocimiento científico. Tenemos que saber que las leyes son locales. Pueden parecerse mucho aquí en Chile, en Latinoamérica, pero van a estar en diferentes artículos, en diferentes códigos pueden estar, y en alguna otra
aquí pueden ser penadas y en otras no. Por ejemplo, el ejemplo más claro aquí en Chile, en un tiempo atrás el aborto era penado, ahora son en 3 causales. En otros países el aborto es libre, ¿cierto? En cambio, el conocimiento científico es universal. Siempre pongo el ejemplo de que el dogma central de la biología molecular, una de las cosas que aprendemos el primer día de biología celular, es que va a ser lo mismo que en Chile, en la China, en Argentina, en todas partes, porque el conocimiento científico todo es universal, lo saben todos y nunca va a cambiar. Bueno, las leyes están basadas en valores que adopta la comunidad. En cambio, los conocimientos científicos están basados en el descubrimiento científico, en la experimentación, en el ensayo-error, ¿cierto? Bueno, las leyes van cambiando según las costumbres, la opinión de la ciudadanía, etc. Y tenemos también a través de la opinión de la ciudadanía. En cambio, el conocimiento científico va cambiando por experimentación, por evidencia y las aceptaciones de pares. Y en el caso de las leyes, si no se cumplen, se sancionan frente a no su cumplimiento. Por otro lado, el conocimiento científico tiene obligaciones de normas, que ya lo vamos a explicar en el devenir de la presentación, y tiene cuestionamientos éticos y ocasionalmente legales. Por ejemplo, se cuestiona mucho éticamente algún tipo de experimentación, o no sé, por ejemplo, o también tienen cuestionamientos legales el hacer experimentos con un ser humano o con alguna especie que es protegida, ¿cierto? Ese tipo de cuestionamientos puede llegar a tener el conocimiento científico. Ahora, el profesional de la salud vive en un mundo sumergido de leyes. Ustedes, sus profesores de la universidad, les dicen todo es ciencia, yo les digo mentira, todo es ley. Porque como les dije al principio, para estar aquí y cumplir leyes. Para ir a la universidad hay leyes, para cruzar la calle hay leyes, para yo hacer contratos hay leyes. Y los profesionales de la salud, el empleador o cualquier otra persona, va a estar en un mundo sumergido de leyes. Debe ser que vamos a tener diferentes normas o reglas que vamos a tener que cumplir. Por ejemplo, la regulación general, por ejemplo, el Código Civil, que se dice que es el derecho de los contratos, por sí, obviamente, porque en el Código Civil siempre hacemos diferentes acuerdos. Por ejemplo, tenemos el matrimonio civil, por ejemplo, o las indemnizaciones, u otro tipo de contrato. El Código Penal, que es la pena en sí, o sea, si que yo no cumplo una ley, a mí me sancionan. Por ejemplo, yo no puedo matar a nadie, porque me sancionan, yo no puedo robar, entre otros tipos de acciones que son penadas por la ley. También tenemos otro tipo de leyes, como las conductas de los profesionales de la salud. El Código Sanitario, que es como la Biblia de los profesionales de la salud, porque nos habla de lo que podemos hacer, la legislación en salud y el marco legal de los profesionales de la salud, lo que podemos y no podemos hacer. También tenemos los códigos de ética, que por lo general son escritos por asociaciones gremiales. En el caso de los tecnólogos médicos tenemos un código de ética que, aprovechando, mando un saludo a mi alumno de la Universidad del Desarrollo, que su directora fue uno de los coautores de este código de ética, y habla de muchas cosas del comportamiento del tecnólogo médico en algunas áreas, porque no abarca todas las áreas, pero abarca las que son, entre comillas, más importantes: asistencial, investigación, docencia. También tenemos otras leyes de protección especial, por ejemplo, la ley del tránsito, ley de derechos sexuales, de garantía de salud. Y otras leyes que son fundamentales, que están muy relacionadas con los profesionales de la salud. Yo creo que los tecnólogos médicos estamos muy relacionados, que es la ley del medio ambiente, por ejemplo, la calidad del aire, la gestión de residuos, la descontaminación, porque nosotros vivimos siempre con reactivos o con sustancias que son perjudiciales
para el medio ambiente, por ejemplo, la gestión de radiofármacos, protección radiológica en los casos de radio, o el tema de las sustancias que son de toxicidad, yo digo que soy de morfo, trabajo con muchas sustancias que es tóxico, perjudicial para el medio ambiente. Los de análisis trabajan con sustancias que son de alto riesgo biológico, y en general siempre estamos sometidos a leyes del medio ambiente de cómo botar diferentes tipos de reactivos o de desechos. También tenemos que abordar una cosa muy importante que en el país se ha hablado mucho, es el tema de los derechos humanos. Tenemos que saber que después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declararon los derechos humanos, reconociendo el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos, y los países, ¿cómo reconocen los la medicina ha proporcionado instrumentos exclusivos para la investigación científica de delitos de lesa humanidad, que tiene por característica la prontitud, efectividad y exhaustividad, independencia e imparcialidad, participación de los familiares durante la investigación y sobre todo la transparencia. ¿Y qué instrumentos se ha proporcionado para la investigación de delitos de lesa humanidad? Por ejemplo, el protocolo de Minnesota, que es para las muertes potencialmente ilícitas o muertes en custodia, como se les dice, el protocolo de Estambul, que es que es protocolo de en caso de que haya lesiones compatibles con tortura, y el informe médico de lesiones, que aunque es como el más chiquitito de todo, da un aporte en el caso de que una víctima haya sufrido algún tipo de daño. Ahora, la situación legal de los profesionales sanitarios versus derechos de los pacientes, tenemos que entender que usted, cuando ya es profesional, la situación cambia. Tenemos dos aristas que son iguales, que ambos somos ciudadanos. Tenemos derecho a voto, tenemos que cumplir leyes, tanto civiles, si no las cumplimos hay ciertas penas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la situación cambia porque usted ya, cuando es profesional de la salud, usted es una autoridad, lo que lo lleva a tener una ética profesional y tener decisiones sobre los otros, lo que conlleva a tener una mayor responsabilidad, tanto en su cargo, en la trata de personas, y usted puede llegar a tener diferentes comisiones, por ejemplo, delitos en salud, o puede llegar a cometer cuasi delitos por responsabilidad profesional, que ya lo vamos a explicar y la doctora igualmente lo va a explicar en sus presentaciones. Y tenemos obligaciones legales. Por otra parte, tenemos que el paciente es un ciudadano, es común. En algunos otros lugares el paciente no es paciente, es un número, es billete, pero es común. Tiene derechos, tiene garantías, tiene decisiones sobre sí mismo, o en el caso de los menores de edad, o personas, por ejemplo, que tengan algún cuidado paliativo o que no puedan responder por sí mismas, tienen tutorías legales y tienen pocas obligaciones. Ahora bien, yo hablé de que los profesionales de la salud tienen diferentes tipos de obligaciones. Tenemos obligación de asistencia, obligación de medios, que es dar lo mejor de sí mismo a pesar de que el mundo se nos venga encima. Tenemos obligación de seguridad, tenemos obligación de resultados en el caso de las personas que realicen exámenes, y tenemos la obligación de responder. Y eso es lo que es la responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional es responder. ¿Y cómo se define? Como la obligación o deber que coloca a una persona en resarcir, indemnizar o satisfacer cualquier tipo de pérdida, perjuicio o daño causado, en este caso, a los pacientes. Aquí en Chile, antes de realizar una investigación por responsabilidad profesional, nos vamos a una situación que yo creo que muchos la conocen. No sé si ustedes, ya algunos son grandes, son profesionales, otros ya han ido a su internado, y se dan cuenta que el hospital, la mayoría de los hospitales,
o en las clínicas hay un departamento de asesoría jurídica. Ese departamento no está de adorno, ¿no? Ese departamento, por un lado, dentro de una de sus obligaciones, es ver todo el tema administrativo jurídico del hospital, y por otro lado, ver un tema que se llama la mediación. La mediación en salud es un tipo de negociación que se hace si es que se ocurre un perjuicio hacia el paciente. Por ejemplo, si un paciente es mal operado, por ejemplo, un dentista le opera mal un diente y se le caen todos los dientes, esta persona tiene derecho de reclamar y va a ir a la asesoría jurídica para que empiece este tema de la mediación. La mediación es una negociación de conflicto y dice, ya, bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, que no quiero pagar la cirugía, pero que le ponga todos los dientes y que lleguemos a buen puerto. Ya bien, entonces se cita al dentista, esta persona accede y todo estamos bien. Sin embargo, nunca estas cosas llegan a buen puerto, entonces nos vamos a las ligas mayores y nos vamos a investigar a los tribunales. Por lo que la investigación por responsabilidad profesional tenemos que entender que existe responsabilidad de carácter, responsabilidad profesional de carácter penal, que es personal, y la consecuencia es una pena, una sanción, por ejemplo, destituciones de cargo, o puede ser alguna cárcel, o puede ser alguna multa, alguna consecuencia, pero de carácter personal. Por otro lado, está la responsabilidad, los casos de responsabilidad profesional de carácter civil, que es de carácter institucional, y la consecuencia de esto es la indemnización. Hemos visto las noticias que dicen clínica tanto, indemniza a paciente por tal o mal operación, de tantos millones de pesos. Lo hemos visto en las noticias la mayoría de las veces. Y tenemos que entender que la responsabilidad profesional de carácter civil se divide en dos fundamentales. La extracontractual, ¿qué quiere decir extracontractual? De que yo voy de forma a un servicio de salud y aleatoriamente me toca un staff de profesionales, ya dije, de forma aleatoria. Por otro lado está la responsabilidad contractual, que quiere decir de que yo elijo selectamente un grupo o al profesional y esa persona tendrá que responder por mí. Como así también, dentro de la responsabilidad profesional existen delitos por responsabilidad profesional. Está el delito doloso o el delito en sí, y los delitos culposos o el cuasi delito, ¿ya? Aquí siempre pongo el ejemplo que a mis estudiantes que les digo, no es lo mismo que yo le puse mal el fármaco porque quise matar al paciente, que por un mal cálculo de que hicieron en farmacia, le inyecté mal este fármaco a esta persona y esta persona se murió, ¿ya? Dentro de los delitos por responsabilidad profesional de carácter culposo o cuasi delito, existen cuatro fundamentales, que es la negligencia, que es omitir ciertas acciones o hacer de menos; la imprudencia, que es hacer un acto arriesgado y no sé qué puede pasar, con la consecuencia que puede tener el paciente, puede generar un daño o no; la impericia, que es la falta de conocimiento o especialización que tiene un profesional de la salud y ejerce una acción que puede ser perjudicial para esta persona. Por ejemplo, yo soy de morfo, lo mío es electología, pero como soy tecnólogo médico me pongo a hacer fondos de ojo, no me corresponde. Pues. Si yo estoy especializado para cortar, teñir, hacer citología, citogenética, y no para estar viendo fondos de ojos, puedo saber mucho la materia, pero no procedimentalmente no lo sé. Y la inobservancia de reglamento, que a diferencia de la negligencia, la inobservancia de reglamento tiene que ver con omitir ciertas acciones de algún protocolo o algún manual, que por ejemplo siempre hay manuales de pacientes. Por ejemplo, se omitió ciertas acciones de tratado de paciente hemofílico, por ejemplo, o no se siguió protocolo de laboratorio clínico, que es a las 8 de la mañana se tienen que sacar las placas y tiene que
revisar la estufa, las condiciones de temperatura, pero en un día yo no lo hago, entonces la estufa se echa a perder, se contaminan todas las placas, entonces yo no me regí por el protocolo y ocurre lo que tenía que ocurrir. Otro tipo de obligaciones legales de los profesionales de la salud es la obligación de asistencia, que está en el artículo 196 de la ley orgánica del Código Penal, que nos habla de que los profesionales de la salud están obligados a asistir a diferentes tipos de personas. Y lo que nos dice la ley es que el profesional, estando obligado a ello de negar asistencia sanitaria o abandone algún servicio que derive que pone en riesgo grave a estas personas, será castigado con diversas penas, que pueden ser multa, prisión, inhabilitación del cargo, etcétera. Nosotros ya vimos una situación puntual durante meses anteriores y está en la ley. O sea, yo no me puedo negar a asistir a cualquier persona si me llega a mi registro asistencial, o si una persona me llama no le voy a hacer el examen. No corresponde, o sea, si está en la ley o si no me voy preso. Y por otro lado está la obligación de medios, que la obligación de medios es una cosa que ya le había comentado, que es hacer lo mejor de sí, dar lo mejor de sí, hacer lo más positivo a pesar de que el mundo se nos venga encima. Y eso es la obligación de medios, que dar la obligación de los profesionales en dar lugar a las debidas prudencias, diligencias, cuidado, que procura la mejoría del paciente. Pero si en el caso que el paciente empeora o el paciente muere, lo esencial es demostrar que se cumplieron con las debidas diligencias. Por eso es súper importante que usted anote todo, que tenga, que siempre tenga su registro. Por eso es súper importante la calidad, por eso sus profesores son majaderos con el tema de la calidad, de que la fecha, la hora, que se le administró este medicamento, o que se hizo tal y tal acción, tal procedimiento. Por eso es súper importante, chiquillos, demostrar todas las acciones que se hizo en pos de la salud y mejoría del paciente. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿la medicina legal es exclusiva de las policías o el servicio médico legal? La respuesta es no, porque la mayoría de los delitos contra las personas o accidentes que pueden sufrir no van a ir a parar al servicio médico legal o no va a ir directamente a la PDI. Usted puede morir, obviamente va a ir la PDI al sitio del suceso, pero si usted sufre lesiones o está a punto de morirse, usted va a ir a parar un servicio de urgencia. O de repente encontramos situaciones en diversos servicios que no sean los servicios de urgencia, por ejemplo, los laboratorios. Y existen diferentes situaciones que nos podemos encontrar en los recintos asistenciales. Esta cosa lo va a explicar un poco más en detalle la doctora Cerda, pero podemos encontrar situaciones, por ejemplo, agresiones físicas, en el caso de las niñas callejeras, cuando las personas llegan con heridas por proyectil de arma de fuego, entre otros tipos de agresiones físicas. También tenemos los accidentes del tránsito, que yo veo que los chicos de radio en urgencia lo ven muy comúnmente, o los accidentes del trabajo, que no tiene connotación criminal, pero hay un marco legal que rige a través de las enfermedades y accidentes del trabajo. Tenemos temas de víctimas de violencia intrafamiliar, intoxicaciones o envenenamiento, víctimas de abusos sexuales, pacientes que están detenidos o recluidos, o pacientes que provienen de hogares de menores, de ancianos o establecimientos de salud. Bueno, gracias al tema de la reforma procesal penal, aquí en Chile ya llevamos 20 años de reforma procesal penal. Para los que no saben lo que es la reforma procesal penal fue un cambio estructural en materia jurídica que antiguamente era el sistema penal aquí en Chile era inquisitivo, o sea, la persona era culpable antes de que se mostrara lo contrario. Ahora no, es un sistema de carácter acusatorio, en donde hay un ente persecutor independiente de los poderes del Estado, que es el Ministerio Público, que la persona que lleva la investigación, el imputado o la persona que acusa
tiene una garantía constitucional que tiene una defensa, hay un juzgado de garantía que equipara la situación y se tiene que hacer investigación y sobre todo lo tiene que hacer de forma transparente. Y la salud, durante la reforma procesal penal y dentro de la investigación procesal penal, ha cumplido un rol fundamental que gracias a toda esta reestructuración en materia penal, a inicios de siglo ya, porque empezó de forma progresiva, en una región, el año 2000, hasta llegar al 2005, hasta la región metropolitana, y el profesional de la salud cumplió un papel fundamental, en donde aporta mucha información para la investigación forense, que hacer documentos, evidencias, para que los jueces y los fiscales puedan llevar su cometido. Ahora, los tribunales van a necesitar una acuiciosa documentación y de estos clínicos, una adecuada preservación de evidencia, y todo lo que usted entrega, todo su testimonio es verídico e irrefutable, o sea, usted es un ministro de fe, ¿ya? Otras obligaciones que si nos encontramos en esta situación de delitos contra las personas, mayoritariamente, tenemos la obligación de hacer denuncia. En el caso, nosotros que encontremos con pacientes que hayan sufrido lesiones graves o que sea menor de edad y sea víctima de abusos sexuales, y tenemos la obligación legal de hacer denuncias si nos encontramos con este tipo de situaciones. Todo esto, toda esta información, la denuncia, la adecuada información entregada, todo el tema de la evidencia, nos aporta a la verdad jurídica, que la verdad jurídica es un tipo de verdad que se tiene que reconstruir. Y esta reconstrucción nos hace llevar a un término que nosotros ya conocemos muy bien, que lo vemos en la serie de televisión, que es la criminalística. La criminalística es una ciencia que estudia el qué y cómo ocurrió el delito. La criminología, para que sepan, estudia el porqué de los delitos. Lo que nosotros estamos haciendo es criminalística, reconstruyendo un hecho. Toda esta información que usted tiene en los registros asistenciales, puede ser alguna biopsia, por ejemplo, o algún examen de sangre, o algún fondo de ojo, una radiografía, una audiometría, cualquier cosa que usted tenga como evidencia, lo va a adjuntar a una cadena de custodia. Entre lo clínico y lo forense está la cadena de custodia. Van a preguntar, profesor Romo, ¿qué es la cadena de custodia? ¿Le pongo cadenas a esto? No. La cadena de custodia es un conjunto de procedimientos técnicos administrativos que ayuda a preservar la evidencia y sus características originales en todos los elementos en materia de prueba. Y esto da incidencia en los resultados del análisis y garantiza la autenticidad de las muestras analizadas. O sea, va a ser la misma de que yo la tomé, que yo la tomé aquí en el registro asistencial, como va a ser la misma que va a llegar al laboratorio o al lugar donde se le va a hacer el análisis, como va a ser la misma que incapacidad hasta la muerte puede ocurrir de manera accidental o intencional, y puede haber un responsable, lo que tenemos que hacer investigar, y de repente las lesiones nos pueden dar mucha información, por ejemplo, las circunstancias o el otro. Por eso es súper importante la constatación de lesiones, que lo va a comentar más en profundidad, que es para demostrar si hubo lesión, cómo sucedió, cuánto tardará en sanar, y si hubo un responsable. Existen documentos que son del médico legal, por ejemplo, el informe médico de lesiones, o en el caso del informe médico de delito sexual. Las vestimentas es otro tema bastante importante,
que he escuchado a colegas que me dicen, yo tengo tal y tal cosa, o las vestimentas me las pasan, o en algunos casos las vestimentas se las pasan a los familiares, o las botan, o las acumulan todo. La vestimenta es súper importante, porque podemos ver identificación, desgarraduras, manchas de cualquier tipo, sustancias, los bolsillos pueden tener algunas cosas, por ejemplo, fechas, algo importante, un nombre, y es fundamental. Si es que ustedes se encuentran con este tipo de situaciones y les pasa la vestimenta, le llega al laboratorio, séquela, guárdela en bolsas de papel y téngala en un estudio en su laboratorio para que el Ministerio Público ordene que nunca las bote o las deje en bolsas de plástico, siempre en bolsas de papel. Por otro lado, también se nos pueden morir pacientes y tenemos que hacer la distinción si este paciente se murió de enfermedad o este paciente se murió por víctima de alguna lesión o alguna lesión externa. Por eso es súper importante entender que legalmente existen dos tipos de muerte. La muerte natural, que es una persona que se muere por enfermedad, y la muerte médico-legal, que puede ser por muerte violenta, sospechosa, o por muerte súbita. Y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que saber distinguir este tipo de situaciones y, en el caso, saber denunciar si esta persona se murió o no. Bueno, el médico es el responsable de la gran mayoría de esto, pero también tenemos que tener un mínimo conocimiento de dónde nos puede morir el paciente y cómo, o sea, si no está el médico, tenemos que saber comunicarnos con la policía o hacer la respectiva denuncia. Bueno, el certificado de función es uno de los documentos legales que el médico solamente es la persona encargada de extender el certificado de función, a menos que sea una muerte del bebé, y va a ser la patrona en el caso del recién nacido. En algunas ocasiones puede ir hasta autopsia clínica para ver la causa de muerte, pero se sabe el historial clínico de esta persona y la persona quien decide que se realice la autopsia clínica en familia. En caso de la autopsia médico legal, es por ley, en cualquier tipo de muerte súbita, sospechosa violenta, según el artículo 199 o 101 del Código Procesal Penal, tendrá que ser derivada al servicio médico legal para que ahí empiece la investigación y la verdadera causa de muerte. Bueno, eso es lo que quería comentar de hoy. Espero que les guste y espero sus preguntas. Agradecemos entonces a don Diego Romo por su brillante presentación. Y bueno, a continuación avanzamos con el espacio de preguntas. ¿Ya? Pueden ir escribiéndolas en el chat para que las podamos leer a don Diego. La primera pregunta dice así: al ser ministro de FE, como funcionario de salud, si debo constatar la lesión del paciente por agresión, ¿tengo la obligación de entregar esta información incluso si existe el consentimiento del paciente? Si no existe, perdón. Entonces, la víctima no quiere denunciar a su agresor, por ejemplo. Pero usted tiene la obligación de hacer la denuncia si se encuentra con una situación de delito contra las personas. Tendrá que hacerlo. Porque la obligación está en la ley. Artículo 175 del Código Procesal Penal. Lo tendrá que hacer. Usted no va a constatar lesiones, lo va a tener que hacer el médico. Usted podrá ayudar a documentar las lesiones, porque al final rellena el certificado de función el médico. Bien. Próxima pregunta dice: en el caso de la ropa que podría servir como evidencia, ¿por qué se hace la diferencia entre guardarla en bolsa de papel y plástico? Porque la bolsa de plástico hace que haya más humedad, por lo tanto hace que haya colonización bacteriana y fúngica y perdemos más bien, porque a fin de cuentas en esa ropa vamos a encontrar ADN y el ADN se va a ir degradando. Entonces, en el caso de la ropa, de la bolsa de papel, no va a ocurrir esta situación. Vamos a observar evidencia. En el caso de que usted tenga, no sé, un pantalón que pueda tener semen o una polera que tenga sangre, tiene que hacerlo este tipo de bolsa. Nos preguntan también, acerca si
para trabajar en el área forense, en el corte de qué área de la tecnología médica es. Todas. Todas tenemos eso lo veré mañana con un catálogo de acciones forenses que pueden hacer ustedes, pero lo que queremos con la doctora es que no haya una distinción entre menciones para especializarse en el área forense. Todos tenemos algo que aportar al área forense. Todos somos tecnólogos médicos, todos tenemos que saber un mínimo que hace cada una de las menciones, pero obviamente cada uno tomó una especialidad y esa especialidad puede ser aplicable a la investigación o prestar auxilio a la administración de justicia. Lo importante, lo que hay que entender es que la medicina forense no es o la medicina legal, lo que es forense, como quieran llamarlo, no es una medicina de autopsia, una medicina criminalística, eso no está dentro. La medicina legal en sí es la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas de la administración de justicia. O sea, cualquier cosa usted puede hacer. Toda medicina legal, si es que usted sabe utilizarlo para el derecho. Preguntan de que podría volver a explicar la diferencia entre negligencia e inobservancia de reglamento. Bueno, hay un tema de la negligencia, que la negligencia es la acción que uno hace, el profesional de la salud. O sea, mi rol, para poner un ejemplo, mi rol como tecnólogo médico, debo teñir, hacer citología, por ejemplo, y mi rol es siempre hacer mi misma tarea. Pero si miro ciertas acciones de mi ejercicio profesional, por ejemplo, yo puedo cometer una negligencia. A diferencia de la inobservancia del reglamento, la observancia del reglamento nos dice de que a través de que si yo tengo un protocolo aquí que me dice que, no sé, me define ciertas acciones, o tengo un manual de algún paciente que te diga de que se tienen que hacer tal y tal cosa, pacientes críticos, pacientes hemofílicos, no sé, cualquier otra cosa, yo miro según un manual que yo me rijo, eso es lo que no se puede arreglar. Preguntan, ¿qué pasa cuando el profesional se niega a la atención de salud por maltrato del paciente o prepotencia? Deberá tratar igual. Yo creo ya sé a qué se refieren, pero tendrá que atenderlo igual porque usted es un juramento y tendrá que atender a cualquier persona y si esta persona suele dar lo mismo, pero usted tendrá que atenderlo porque usted juró salvar la vida de los pacientes y no hacer distinción de cosas de la persona. Bueno, usted lo puede anotar o puede hacer su alegato, pero tendrá que atenderlo igual, nunca tendrá que negarse a asistir. Preguntan también si es que se tiene la obligación de asistir a una persona fuera de un centro de salud. Por ejemplo, brindar primeros auxilios. Sí, si usted sabe primeros auxilios, tendrá que ser. Preguntan también cuál es el rol de un tecnólogo médico con mención en laboratorio clínico en el área forense. Esa pregunta, bueno, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede hacer investigación de muerte en microbiología, o se puede hacer ADN, forense para identificación de personas, o pruebas de paternidad, entre muchas cosas, pero prefiero dejar esa pregunta para mañana. Preguntan también, ¿qué ocurre si después de entregar las vestimentas a la familia, esta prueba se arruina? ¿La culpa debería en el tecnólogo? Es que la culpa va a ser del profesional de la salud, porque las ropas dan una información muy interesante. O sea, la culpa va a ser del tecnólogo médico y se va a perder información, y después que va a tener la sanción puede ser el tecnólogo médico, porque puede hasta llegar a ser calidad de cómplice según la ley. Pregunta también cuál sería el rol de un tecnólogo médico con mención en oftalmología, pero
pienso también que eso se No, respondería pero se lo voy a responder mira, el tecnólogo médico de Oxfam tiene tres áreas fundamentales. Uno, investigación y responsabilidad profesional, porque en oftalmología hay muchísima responsabilidad profesional. La otra, el tramo ocular, que lo vimos que estuvo muy en auge hace un par de meses atrás. Y lo otro, todo el tema ocupacional, o sea, exámenes de manejos, que obviamente debería estar el tecnólogo médico de haciendo todos los exámenes médicos para el manejo, o que una persona tenga que entre a hacer labores de carácter insalubre, tienen que hacerse chequeos de ojo, y tienen que estar haciendo exámenes constantes. También tiene un rol en todo el tema ocupacional, que todo el tema ocupacional tiene un marco legal. Bueno, yo creo que con eso sería para... Sí, Ya. una última pregunta es ¿cómo se forma el tecnólogo médico en el área forense? Bueno, yo tuve mucha suerte porque tuve la asignatura en el pregrado, donde la doctora hizo clases, y bueno, yo recomiendo que no impartan concursos internacionales, no, porque yo ya le hablé que la diferencia del derecho y la realidad nacional es súper distinta. Aquí en Chile el otro que da una sólida base de derecho, y ir aprendiendo de a poco, y ojalá que con la de tener la misión de algún día crear un título, alguna super especialidad forense para que puedan trabajar. Le damos entonces muchas gracias por su tiempo, por su presentación, y los dejamos a todos invitados para que puedan en breve minuto disfrutar también de la segunda presentación de esta jornada. Muchas gracias. En breve minuto nos volvemos a presentar.